Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a estar conversando en este rato con Marco Calarcá. Marco Calarcá, su nombre de pila es Luis Alberto Albán. Yo preferí, con la venia de él, dejarlo titulado como Marco Calarcá porque así lo conoció el país y lo conoce de alguna forma el país nacional. Él fue uno de los comandantes guerrilleros de la anterior guerrilla de la FARC y ahora es congresista por el partido FARC en actual legislatura. Él es representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Le hemos pedido que acepte esta entrevista para conversar sobre el trasegar histórico de Colombia en los últimos 50, 60 años, en los que de alguna manera, desde que él era niño y después siendo ya joven y militante y guerrillero, y ahora que ya es guerrillero reinsertado y congresista, pues le ha tocado vivir y ser actor de lo que ha pasado la Colombia contemporánea. Le agradezco, Marco, que usted haya aceptado esta invitación. Ya le expliqué cuál es el propósito y yo comienzo porque usted nos permita hacer un poquitico de historia. Usted nació en Cali. Sí, yo soy de aquí de Cali. Antes, realmente quien tiene que agradecer soy yo por la posibilidad de expresar opiniones en este programa. Muy bien. Cuéntenos un poquitico de su familia. ¿Cómo fue la familia en la que usted nació y se crió? Bueno, pues es una familia digo yo, enmarcada dentro de la normalidad de la mayoría de los colombianos. Realmente en mi niñez, pues nunca tuve demasiadas afugias económicas, pero tampoco había demasiada holgura. Era muy preciso los ingresos que percibían mis padres y que dedicaban a nosotros. Simplemente vivíamos. ¿Y dónde vivían ustedes en Cali? Vivimos inicialmente en el barrio Bretaña, luego en Alameda y luego ellos consiguieron una casa en el barrio Villa del Sur, por allá en los 70s. ¿Y usted estudió, me decía, primero en Fray Damián y después en el INEN? Sí, yo estudié hasta segundo de bachillerato en Fray Damián González y a partir de ahí... Pero Fray Damián cuando quedaba en el centro. Sí, quedaba ahí donde está ahora la estación. Donde es la estación de policía. Sí, y luego en el INEN de Cali, allá en Calima. Allá en Calima. ¿Y usted entró al INEN a hacer qué año, qué curso? Yo entré a tercero bachillerato en ese entonces. Y bueno, ¿en qué momento afloró la primera preocupación o idea de preocupaciones sociales, de inconformidad con la situación que se vivía? Pues fíjese que casi inmediatamente, porque hay que recordar que para esa época, 70, 71, hay un gran auge de la lucha popular, del movimiento estudiantil, que está recibiendo el influjo de mayo del 68 y de octubre del 68, mayo del 68 en Francia y octubre del 68 en México, Tlatelolco y todo eso. Correcto. Entonces en ese momento entro yo a la educación. Y Puebla del 68, la conferencia de sacerdotes. Claro, la liberación, la teología de la liberación. Entonces un momento de bastante efervescencia revolucionaria, de bastante planteamiento, debate, y entonces ese paso a ese INEN recién fundado, porque el INEN empieza con esos cursos. Entonces el INEN se convierte... INEN lo fundó el papá de Andrés Pastrana, Misael Pastrana Borrero. Sí, Misael Pastrana Borrero. Entonces el INEN como un centro de educación pública se convierte también en lugar de convocatoria
donde van todos los grupos políticos, los interesados en las marchas, en los paros, van a hablar con el estudiantado del INEN, y ahí entonces yo me inicio en la lucha, en la protesta. ¿Y algún profesor, algún adulto que a usted le hubiera marcado, que le hubiera abierto las primeras ideas? No tengo un nombre en particular, pero sí el grupo de profesores que nos tocaba en el INEN, había una parte que tenía inclinaciones políticas, que eran militantes de partidos de izquierda, del MOIR, del Partido Comunista Colombiano, y eso, digamos, pues se reflejaba en sus clases y en lo que uno conversaba con ellos, y en la incidencia en la formación. Entonces usted termina en el INEN el bachillerato. Me imagino que en esos 4 años que estuvo en el INEN, ¿fueron muchas las veces que usted salió a la calle a protestar y a tirar piedra? Sí, era lo normal. Tirar piedra. Normal en el INEN, ir a las protestas, y no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, digamos, en la esencia, y es que pues el estudiantado, porque nosotros salíamos del INEN, salía el Bienestar, que era el colegio de la policía, y veníamos en una marcha por la primera, era lo normal, y se iba uniendo la gente, y siempre llegamos al cementerio, y ahí era como el campo de batalla, porque de ahí no nos dejaban pasar. Y entonces digamos que era como una respuesta a que nos dejaran pasar para encontrarnos con el resto del estudiantado de Cali. Podría ser en San Francisco, podría ser en Santa Librada, en la Plaza Caicedo, o sea, en diferentes lugares, pero nunca llegábamos porque ahí siempre nos paraba la policía. No, siempre nos paraba la fuerza pública, no recuerdo ahora cómo se llamaba en esa época, el ESMAD, pero siempre ahí nos paraba y siempre había el tropel ahí. Correcto. Pero entonces a usted esos años en el INEN le alimentaron su idea de hacerse licenciado en Ciencias Sociales. ¿Usted quería ser profesor? Sí, yo salí del INEN, no tuve mucho tiempo, digamos, yo estudié en el INEN, estudié contabilidad, soy auxiliar contable. Sí, porque el INEN se creó, fue como un instituto de educación media diversificada. Exacto, entonces yo estudié en la rama comercial. ¿Cuál era el pensamiento de la época? Era salir a tener algo para poder conseguir un trabajo y aportar a la familia, ¿no? Y efectivamente eso hice. Yo salí, al poco tiempo logré conseguir trabajo, primero en temporales, y me vinculé a la Universidad Santiago de Cali a estudiar la licenciatura, que ese sí era lo que yo quería, digamos. Si nosotros tuviéramos oportunidad de hablar con su papá, con su mamá, ¿están vivos sus padres? Mi mamá. Su mamá, con su mamá, con algunos de sus hermanos, ¿ellos cómo definirían a ese Marco Calarcá cuando tenía esos 16, 18, 20 y tantos años? Pues lo que hemos hablado a veces que nos reunimos, la familia es, digamos, se señala la inquietud, ¿no? Digamos, porque yo de la familia fui el único que me vinculé a la política. Los hermanos, las hermanas pues estudiaban, tenían sus inquietudes, pero ninguno se dedicó a la política, yo fui el único que lo hice. ¿Alguno de sus hermanos le tocó que lo despidieran de la empresa donde trabajaba por cuando se dan cuenta de que era hermana o hermano suyo, o que la policía lo llamara porque sospechaba que por ser hermano suyo? ¿Alguna situación de esas? Bueno, a la familia le tocó salir del país por los hostigamientos, por las amenazas, ese estrés de estar amenazado que obligó a la familia a empezar a moverse
en diferentes lugares aquí en Cali, produjo un derrame cerebral a mi padre. Cuando él sale del país ya tiene digamos, ese mal, quedó medio paralítico y así pues vivió siempre bastantes años hasta que murió hace 4 años. Usted se vinculó a las FARC en los años 77. En el 77, después del paro cívico, yo me vinculo Correcto. a las FARC, pero yo me vinculo a las FARC urbana. Correcto. Yo no me voy en el 77, no me voy para el monte. Usted en el 77, cuando el paro cívico nacional, eso fue el 13 de septiembre del 77, 14 de septiembre del 77, ¿usted qué estaba haciendo? Yo era militante del Partido Comunista Colombiano. ¿Y era estudiante de la universidad ya? Sí. Sí, estaba comenzando carrera. Yo estudié mi carrera del 74 al 79. Y participé activamente en el paro. Y una de las cosas que me hacen como definirme hacia la lucha armada es precisamente los resultados del paro. La lucha desigual, ¿no? Entre una gente del común, la gente del pueblo que éramos nosotros, con muchas razones para protestar, y un Estado que no prestaba atención y reprimía, ¿no? Lo que ahora se conoce como el uso desmedido de la fuerza lo vivimos en esa época también, y es una de las cosas que me lleva a decir, bueno, esta lucha tan desigual no se puede, vamos a tratar de equiparar la lucha. Y entonces usted decide irse, y usted se va y usted se pone camuflado, se pone botas, pantaneras, y entra al monte y entra a combatir, ¿o cuál es su rol? Mire que en esa época realmente ni siquiera camuflados tenía la guerrilla, ni siquiera teníamos uniformes. Era puro drill. Era puro drill, no habían botas. Es más, y yo recuerdo, pues yo no me ingresé a la FARC rural, yo me ingresé a las FARC urbana. ¿Como un miliciano? No, guerrillero urbano, mi trabajo era aquí en la ciudad. Pero, pues claro que nosotros íbamos a los frentes, pero hay que hablar, por ejemplo, que en ese entonces el plástico era un producto escaso, caro, y entonces todas esas cosas de plástico que uno ve que tanto daño le hacen a la humanidad, pero que también sirve para la comodidad de la gente, eso no existía, no existía. Toda una cantidad de cosas que ahora se ven, como los enlatados, las botellas, los envases, la gaseosa en plástico, eso no existía, o sea que era un consumo totalmente distinto. Yo recuerdo que en esa época yo conseguí un morral de Boy Scout, y eso era algo extraño. Es más, 2 veces me paró la policía por andar con el morral en la calle. Pues si es que es de Boy Scout, y no, pues lo convertía a uno en una persona sospechosa. Entonces yo digo que uno tiene que mirar esas épocas, y es importante este aspecto porque nos permite también ver el contexto en que era que estábamos. No solamente la cuestión política, la cuestión económica, que son esenciales, sino también este tema cultural, ¿no? Usted, cuando ya se metió y comenzó a hacer su trabajo de guerrillero urbano, ¿qué es lo que usted buscaba? ¿Qué ese muchacho tenía cuántos años? 20 años. ¿Qué es lo que buscaba? Cuando usted se paraba frente al espejo, ¿qué es lo que quería hacer con el país o en el país? Pues lo mismo que queremos hacer ahora, fíjese que eso no ha cambiado. Queremos cambiar el país, queremos que se acabe la enorme desigualdad
el enorme desequilibrio que hay en todos los campos, que se amplíe la democracia. Ahora un poco más maduros, pues ni siquiera estamos hablando contra la propiedad privada, ¿no? En ese entonces sí, ahora no. Ahora sencillamente decimos hay que fortalecer las formas de vida de la gente. El objetivo, que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo, y que eso implica que haya trabajo, eso implica que haya educación, que haya posibilidades de formación profesional, que la gente estudie y trabaje en lo que quiere para que pueda rendir y además para que pueda ser feliz, ¿no? Yo me imagino una persona que quiere ser médico, estudia medicina, se gradúa de medicina y termina haciendo cualquier otra cosa para subsistir, pues no puede vivir contento, ¿sí? Puede subsistir, pero no puede vivir contento, entonces en algo que no tiene razón de ser. Entonces uno dice, hombre, que haya todas esas posibilidades, que se garantice el buen vivir de la gente, que la gente tenga su educación, tenga aquí en este país, uno dice que hay que tener derecho a la recreación y le dicen descarado, le dicen cínico. Venga, Marco Calarcá, en los años 70 y los años 80 del siglo pasado, porque yo soy contemporáneo suyo, había mucho romanticismo, había mucha poesía en la lucha revolucionaria. Podríamos decir, o usted podría ratificar, que lo que ustedes como guerrilleros hacían en esa época era un verdadero sueño, eso, ¿por qué no decir evangelizador? No eclesiástico, pero eran los otros curas, ustedes eran curas sin sotana, en el sentido de que querían cambiar el mundo, querían mejorar la sociedad y eran muy románticos. ¿En qué momento se pierde el romanticismo de la lucha armada, de la lucha guerrillera y comienza el embelecimiento de la guerra? Yo creo que ese romanticismo que vos llamas no se pierde. Yo creo que allá hay un tema que tiene que ver con la manipulación mediática. Es decir, la guerra es desastrosa para todo el mundo, ¿sí? La guerra es atroz, la guerra es inhumana, es despiadada, es la guerra, ¿no? Pero también se pasa a todos los campos. Entonces hay un momento donde eso, digamos, se hace conciencia de eso y empieza a aparecer la estigmatización, la descalificación, lograr es digamos una parte de esa batalla que se pierde desde la izquierda, y es que ideológicamente el capital, la oligarquía logra posicionar y logra estigmatizar al contrario, y entonces se empieza a ver o se empieza a presentar a la guerrilla como algo desalmado, que se le acabó el romanticismo, ¿sí? Pero sigue siendo lo mismo. Ahora, el tema es que el avance de la guerra, ¿sí? Digamos que esa magnitud empieza a envilecer la guerra, ¿verdad? Empieza a degradarla. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué la familia nuestra tiene que sufrir las consecuencias de lo que nosotros hagamos? Si el delito de sangre no existe, ¿no? Eso de un lado, y nosotros vivimos eso, ¿no? Entonces, claro, que ¿por qué mueren civiles en acciones de la guerrilla? Nunca debió de pasar, es verdad, y nosotros nunca nos cansamos de reconocerlo y de pedir perdón desde el fondo del corazón, porque eso nunca debió pasar y nunca se pensó para que eso pasara, pero se hizo el daño, por eso pedimos el perdón, ¿sí? Entonces la guerra empieza a envilecerse en la medida en que se agudiza y se trata de buscar la forma de hacerle daño
al contrario, y no de buscar la forma de avanzar en el logro de los objetivos. Entonces, eso unido al tema de los grandes medios y la lucha ideológica, pues nos lleva a esas situaciones. En el gobierno de Turbay Ayala, después del paro cívico nacional, surge el Estatuto de Seguridad, es una época muy difícil, muy dura, y terminando el gobierno de Turbay Ayala, gana la presidencia Belisario Betancur con el discurso de la paz, del sí se puede. Y él le prometió al país que él iba a hacer todo lo posible por traer a los guerrilleros a la mesa de diálogo. Ese fue quizás el primer ejercicio de negociación orgánico que se realizó en el país en los años 82, 83 del siglo pasado. ¿Usted qué papel jugó ahí? Si lo jugó o no estaba jugando papel allí. No, yo era un militante de la guerrilla urbana, no tenía mando todavía. No tenía ningún mando, pero fíjese que estamos hablando ese proceso. Belisario fue presidente del 82 al 86. Ese proceso, digamos que el acuerdo de la Uribe se firma en el 84. Claro, y ahí es donde nace la Unión Patriótica. Y hay una firma, el acuerdo de cese de fuego, tregua y paz. Cese de fuego cuando en el 85, al año de haberse firmado, surge la Unión Patriótica. Hay una firma, hay unos compromisos, hay unos documentos incluso que hablan de las extintas FARC. Correcto. ¿Sí? Sí. Y están firmados por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, por parte de las FARC. Y se acuerdan unas reformas que tiene que hacer el gobierno, fundamentalmente que recaen, no el gobierno, el Estado colombiano, y recaen en el Congreso. Y el presidente Belisario Betancur, a pesar de su buena fe y su buena voluntad, no tuvo fuerza para que el Congreso de la República hiciera esas reformas, y por eso fracasa ese acuerdo. Correcto. Fracasa, estaba todo dado para que se acabara la guerra con la guerrilla fariana. Y venía el M-19 detrás de ustedes en esa negociación. Cuando se cae el acuerdo con las FARC, el M-19 se pone en guardia, y ahí es donde, en el desespero de toda esa confrontación, deciden ir al Palacio de Justicia, y pasó lo que ya sabemos que pasó. Sí, eso es en el 85. Correcto. Sí, claro, o sea, es que digamos que para esa época se viene trabajando ya el tema, los intentos de lo que fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿sí? Coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que se conforma en el 87. Correcto. ¿Sí? Y entonces, estamos haciendo este recorrido porque es necesario que sobre todo los más jóvenes, los colombianos más jóvenes, conozcan de viva voz de ustedes, los que fueron protagonistas de esa lucha guerrillera, como esos hitos históricos que ha tenido este intento de negociar la paz en Colombia, que ha sido tan difícil. Hace 37 años se hizo el primer acuerdo con ustedes, y usted ya estaba en la guerrilla. Entonces, termina el gobierno de Belisario Betancur con los desastres del Palacio de Nariño, del Palacio de Justicia, etcétera, y viene el gobierno de Virgilio Barco. Es un gobierno que se caracterizó porque seguía pues ya toda la persecución a toda la Unión Patriótica, y los desaparecidos y los muertos y etcétera. Pero ese gobierno, digámoslo, le da espacio de transición a lo que se supone que iba a ser Luis Carlos Galán, asesinado en el 90, que lo retoma César Gaviria, y es volver a intentar llamar a las FARC a ver qué se hacía, y es cuando nace la negociación de Tlaxcala. Sí, pero allí es bueno puntualizar algunas cosas, porque fíjese que, bueno, en primer lugar, las FARC
surge en el 64 en medio de una pelea para que no haya guerra, Sí. que se fracasa, ¿sí? Ahí hay que hablar, por ejemplo, de la comisión que integraba Camilo Torres, que integraba Faz Borda y Monseñor Germán Guzmán, que la iglesia no permitió que fueran. Hablar con los que estaban en Marquetalia para ver cómo podían solucionar eso. Hay demandas de la comunidad internacional en solidaridad para que no haya guerra. Bien, se fracasa y viene la guerra. Ya decíamos, en el 84 con Belisario Betancur hay un acuerdo y el Estado colombiano no lo cumple. Yo personalmente estoy seguro que no fue Belisario Betancur, ¿sí? Es el establecimiento. Es el poder detrás. Es el poder real, ¿no? Bueno, de hecho, hay que decir que los presidentes son empleados de ese establecimiento, no tienen todo el poder. Bueno, y viene Virgilio Barco, donde se desata el paramilitarismo. Correcto. ¿Sí? Es que ese genocidio de la Unión Patriótica. Es que fueron 4 años seguidos. 4 años fueron 3.000 y pico de muertos ahí en ese periodo. Pero entra Gaviria y se viene el tema de la Constitución, de la reforma a la Constitución, la constituyente, ¿sí? Pero Gaviria acaba abruptamente con cualquier idea de proceso de paz, con cualquier idea de tregua, cuando en diciembre, el 9 de diciembre del 90, Casa Verde. el día que se están eligiendo a los que van a ir a la constituyente, ese mismo día bombardea Casa Verde, en lugar de los diálogos, de las negociaciones, donde ellos suponían que estaba el secretariado. Y el objetivo es claro, acabar con la cabeza. O sea, no negociar, es exterminar. Acabar con la cabeza. Usted tiene razón, sí. Entonces, la reacción es una campaña que se hace en homenaje a uno de nuestros comandantes históricos, Jacobo Arenas, que murió en agosto del 90, ¿sí? Se llama Comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo y se da en todo el país. Tenemos los comentarios de esa época, donde el establecimiento le reclama a Gaviria. Le dice, hombre, ¿usted por qué puso a torear ese avispero? Si ellos estaban quietos con la tregua y sus cosas, ¿para qué puso a torear ese avispero? Y nosotros, desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, obligamos al diálogo. Hay que hablar de que una comisión va y entra a la Embajada de Venezuela y exige el diálogo, y ahí empieza, digamos, esto que fue primero Caracas y después Tlaxcala. Exactamente, pero venga, en esa línea de tiempo, Belisario Betancur ya está muerto, y usted como militante de la guerrilla en esa época, usted dice que tiene el sentir de que Belisario tenía buena fe, entre comillas, en el proceso de negociación. El establecimiento no lo dejó negociar. Pero en el caso de Gaviria, que además está vivo y que hoy todavía es líder del Partido Liberal, ¿qué explicación se dieron a que él haya decidido bombardearlos cuando se suponía que estaban en proceso de negociación? Mire, el establecimiento colombiano no aprende de sus errores. Es exactamente repetir el error de Marquetalia, ¿sí? Creer que el problema tenía una solución militar. Entonces en Marquetalia dicen, tenemos que acabar con esa gente que estaban pidiendo reivindicaciones, unas escuelas, unas carreteras, unas vainas así. Entonces acabemos con esa gente, vamos y bombardeamos, se acabó, ¿sí? En la Uribe exactamente lo mismo. Pues esta gente no quiere entregarse, no quiere doblegarse, entonces vamos y los bombardeamos y se acabó. Y resulta que nosotros le hemos dicho, hombre,
desde todo punto de vista que usted analice, una guerrilla no se puede acabar militarmente, siempre y cuando la guerrilla funcione como debe de ser, ¿sí? Entonces, realmente no aprenden, y ahora hay sectores que siguen insistiendo en que la solución es militar. Hay que devolverse a la guerra. Que hay que devolverse a la guerra y nos quieren empujar a la guerra, y nosotros ya tomamos la decisión y decimos no, para allá no vamos. Bueno, usted del 77 hasta finales del 80, ¿usted estuvo en la militancia urbana y rural también o no? Sí, sí. Rural. ¿Estuvo en combates? Digamos que esa parte dejémosla para que la JEP diga. Perfecto. Pero usted a finales de los 80 se vuelve el canciller de las FARC. No, simplemente en los 90 ya yo empiezo a trabajar en la Comisión Internacional. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué lo escogieron a usted? ¿Qué formación, qué experiencia, qué habilidad tenía? Porque el político tiene que tener por definición la habilidad negociadora. Si no, hay que mandarlo al monte a que sea tropero. Entonces, ¿cuál era esa característica? No, realmente eso sí, nunca lo pregunté. Pero usted, ¿cuál cree que la tiene? La dirección, o sea, yo en toda mi vida militante siempre he estado donde me ha puesto la dirección y nunca he preguntado, y siempre traté de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es esto. Siempre le dan a uno la misión, o le daban a uno la misión. Ahora, por ejemplo, lo encargan de una responsabilidad en el partido, igual le dicen, pues la tarea es esta, y entonces uno se aplica como a hacer esa tarea de la mejor manera. A mí simplemente, después de Tlaxcala, antes de Tlaxcala a mí me dijeron que si iba a la Comisión Internacional, que cómo sería, yo dije, lo que sea. Después de Tlaxcala me dijeron, váyase para la Comisión Internacional, y entonces organizamos eso. Yo salí en el 93, llegué a México, ya había pasado Tlaxcala, y ahí estuve en México en el trabajo de la Comisión Internacional hasta el 2002. 10 años, prácticamente. México era la base, no teóricamente vivía en México, ¿no? Pero pues era que iba para un lado, iba para el otro, en el trabajo de la Comisión Internacional. En ese momento hay un cambio en la política de las FARC, en el sentido de que el trabajo internacional de las FARC, el objetivo era mostrar cuáles eran las propuestas de las FARC, en qué consistían las FARC. Y esa época, perdóneme lo interrumpo, esa época, en ese cambio de política de las FARC, ustedes deciden jugársela toda por la diplomacia internacional, y es cuando ustedes entran a Europa, pero a fondo, y en toda América Latina. Sí, claro, por eso le digo, porque hay ya una definición de la octava conferencia que fue en el 93, que dice, bueno, vamos a mostrarle al mundo cuál es nuestra propuesta política, ¿sí? Y tenemos una herramienta muy grande, una herramienta fundamental que es aprobada en la octava conferencia, que es la plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional. Con esa plataforma nos ocurre a nosotros un hecho, una anécdota bien especial, con el gobierno holandés, ¿sí? Unos funcionarios del gobierno holandés nos dicen, cuando nosotros le estamos explicando los 10 puntos, nos dice, pero es que ustedes lo que quieren es un gobierno socialdemócrata parecido al de allá, al de Holanda. Y nosotros decimos, bueno, si usted lo lee así, perfecto, con mayor razón, ¿por qué no nos apoyan? ¿Dónde está el terrorismo en esos 10 puntos? Es lo que queremos nosotros, ¿sí? Porque estamos planteando, o sea, desde un principio, y siempre estuvo en la política de las FARC la idea de un diálogo, de una solución política, se dice, ¿sí? Al lado de la insurrección.
Y eso es lo que ahora en La Habana nos permite pues llegar a esta solución. Bueno, pero entonces usted está 10 años y se vuelve el canciller de la FARC, así se lo conocía en los títulos de prensa y demás, Marco Calarcá, y usted viajaba pero se codeaba con líderes políticos de izquierda y de derecha. Sí, claro. En todo el mundo. Claro. Y logró posicionar de cara al extranjero la plataforma política de la FARC, mientras en Colombia la guerra se degradaba. ¿Sí? Era paradójico. Usted se posicionaba muy fuertemente hacia el exterior con una plataforma política, pero al interior se degradaba la guerra y se desprestigiaban las FARC como fórmula de alzamiento armado. Sí, bueno, primero pues que ese trabajo en la Comisión Internacional, un trabajo colectivo, éramos un equipo que logramos de verdad buenos resultados. El tema de la degradación, porque es que en la medida, lo que yo le decía al principio, en la medida en que nosotros vamos avanzando, mostrando lo que somos y mostrando nuestras propuestas, entonces el establecimiento empieza a endilgarnos una serie de errores y empieza a endilgarnos una serie de acciones que no son nuestras, ¿no? Por ejemplo, se viene todo el tema de las armas no convencionales y entonces nosotros tenemos una explicación muy clara. ¿Por qué nosotros teníamos que recurrir a las armas no convencionales? Pues porque no teníamos acceso a las armas convencionales. Y entonces la única forma de parar la ofensiva militar era colocando explosivos. Entonces nosotros le decimos a la comunidad internacional, le decimos al Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí? Le decimos a la ONU, le decimos, claro, nosotros paramos el uso de explosivos. Eso es un desastre. Nosotros lo paramos, pero bueno, que paren el uso de explosivos de allá para acá, ¿sí? Porque es que la bomba o el explosivo, por el solo hecho de decir Made in USA o Made in Francia o Made in Bélgica, por ese solo hecho no quiere decir que se vuelva humanitario y que no sea desastroso. Y entonces nosotros ponemos unos explosivos, pero también recibimos una cantidad de explosivos. Entonces nos dicen, bueno, pero es que el Estado tiene que defenderse, pero es que nosotros, como pueblo, también tenemos derecho a rebelarnos. Ese no es un capricho, es un derecho. Entonces, sentémonos y miremos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Bueno, en esa década de los años 90 está terminando el gobierno de Gaviria, llega el gobierno de Samper, un gobierno muy complejo y donde ustedes dan unos golpes militares muy fuertes en los llanos, donde comienzan a llevarse cantidad de militares en lo que ustedes llamaban retenciones, no lo llamaban secuestros, sino retenciones. Y después, para que pasemos rápidamente, llega el gobierno de Pastrana, que es el que le apuesta a la nueva negociación. Es decir, esa negociación que se había truncado en Casa Verde, revive con Pastrana una vez que él es elegido presidente y se abre el Caguán. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó en el Caguán que no pudieron ustedes cerrar ese acuerdo? Mire, está Uribe, está Caracas, Tlaxcala, está el Caguán, y el Caguán iba muy bien. Fíjese que en menos de 3 meses las comisiones encargadas se pusieron de acuerdo en la agenda. Lo que vamos a trabajar es esto. En medio de los ataques del paramilitarismo, porque hay que recordar la cantidad de masacres que hubo en esos tiempos y las amenazas, pero se puso de acuerdo y el proceso iba avanzando hasta que los Estados Unidos aprobaron el Plan Colombia.
Y entonces, aprobado el Plan Eso Colombia fue en el 2000, a mediados del 2000, entonces el gobierno colombiano, en cabeza de Andrés Pastrana, y aquí quiero hacer una claridad, no solamente lo decimos nosotros desde FARC, él mismo lo confiesa en su libro, ¿sí? Entonces ya tienen el Plan Colombia, tienen el dinero para financiar la actividad militar, lo que se llamó la reingeniería de las fuerzas militares. O sea, el plan B a la negociación. Y entonces ya tienen esa posibilidad, entonces esperemos que vamos entrenando a nuestra fuerza, ¿sí? Y toda esa agua sucia nos la echan a nosotros, que nosotros estábamos aprovechando el Caguán, era para rearmarnos, era para repotenciar nuestra fuerza y que no estábamos pensando en la paz. Nosotros siempre que fuimos a los diálogos, siempre íbamos con un propósito de que saliera adelante, ¿sí? Pero no podíamos ir con ese propósito independientemente de lo que nos costara, no, también teníamos nuestros principios, ¿sí? En torno a ese tema del diálogo. Y desafortunadamente se empantanaron los diálogos, no pudieron avanzar y pasó lo que pasó. Bueno, como estamos tratando de hacer una breve reconstrucción histórica de este periplo de 60 años, llega el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Son 8 años muy duros, Durísimo. donde ustedes tienen que reconocer que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez les dio muy duro. Tal vez no los venció porque, obvio, es evidente que no los venció, pero los dejó muy maltrechos como ejército guerrillero, digámoslo. Ese hecho de que Álvaro Uribe Vélez los hubiera dejado tan golpeados fue lo que le posibilitó a Juan Manuel Santos rápidamente engancharse con ustedes en un proceso de negociación, o fue otro tipo de oferta de Juan Manuel Santos. No, ninguna de las dos. Es cierto que el gobierno de Álvaro Uribe, con el plan Patriota y el plan Seguridad Democrática, su seguridad democrática, fue muy duro y nos infringió golpes. De pronto se piensa que nos dejó maltrechos, pero desde el punto de vista de la lógica militar, eso no es cierto. De la lógica militar que se manejaba en las FARC, la construcción que hicieron nuestros jefes de las FARC, eso no es cierto, ¿sí? Fueron golpes, pero fueron golpes asimilados. No estábamos, es que usted me hace acordar cuando nosotros llegamos al encuentro exploratorio en La Habana, porque la delegación del gobierno tenía más o menos esa visión. O sea, las FARC está acabada, entonces vengan. Está muy golpeada. Y les damos como un salvavidas. Y nosotros les decimos, no, ustedes, esa narrativa que se inventaron, se la creyeron, ¿sí? Y los tiene haciendo un análisis equivocado, ¿sí? Las FARC recibió los golpes, los asimiló, las FARC perdió militancia, eso es verdad, pero la estructura fariana está, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, está intacta. Entonces, a partir de que logramos que esa delegación entendiera eso, estoy hablando del encuentro exploratorio, que esa delegación entendiera eso y de pronto convenciera al gobierno de Santos de esa realidad, es que podemos empezar a hablar seriamente de una agenda, ¿sí? Porque eso no es cierto, o sea, eso no es cierto, fue duro, hay que decirlo, ¿no? Una política bastante dura, y no solamente para la guerrilla, porque hay que decir que también eso involucró a todo el movimiento social. La represión fue generalizada, ¿no? Pero eso tampoco, digamos, es lo que nos terminó. Pero cuando ustedes ya... Cuando nosotros llegamos allá, y disculpe que lo interrumpa, cuando nosotros llegamos allá a La Habana, al encuentro exploratorio, y lo que nos hace decidir de ir a La Habana a ese encuentro exploratorio, a mirar esa posibilidad
de diálogos y de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí?, es en primer lugar una íntima convicción de que la paz puede lograrse a través de una mesa de diálogo, que toda la vida estuvo en el planteamiento estratégico de FARC, ¿sí? Pero también había un contexto internacional, digamos, benéfico, que influía, ¿no? Y también una convicción que no había posibilidades ni de triunfo ni de derrota para ninguna de las partes. Ya están en tablas. Sí, no había. Nosotros podíamos subsistir como guerrilla otros 50 años. Con guerra popular prolongada. Otros 50 años, pero en el objetivo de la toma del poder para los cambios no se veía perspectiva. Y tampoco había perspectiva de que la fuerza pública nos fuera a acabar. Bueno, ¿pero ustedes le creyeron a Juan Manuel Santos en ese primer momento? Le creímos que había posibilidad de trabajar el acuerdo y por eso asistimos. Bueno, esta pregunta la hago porque ustedes se demoraron 5 años negociando, 6 prácticamente. Sí, 4 años y medio, del 12 al 16. Sí, pero contemos del 10 al 16 desde que llegó Bueno, Juan Manuel. sí. Sí, porque él comenzó inmediatamente a hacer esa exploración. El embajador de Estados Unidos de la época, William Whitaker, alguna vez le preguntaron él qué lectura hacía de la negociación que han hecho ustedes con el gobierno, y él dijo, se demoraron mucho en negociar. Y él decía eso haciendo referencia a que ustedes habían cerrado la negociación cuando ya el gobierno de Juan Manuel Santos tenía el sol a sus espaldas en el segundo mandato. Entonces no iba a ser, por obvias razones, el presidente que pusiera la implementación por delante. Eso iba a quedar a merced de quien siguiera. Ustedes, en su cálculo político, de su lógica, no tuvieron en cuenta eso de que, es decir, pudieron haber negociado no en 4 años y medio, sino tal vez en 3, para haberle dejado el espacio de tiempo al gobierno que negociaba, que implementara, y que cosa que el que llegara ya le quedara muy difícil echar reversa. Pero el problema es que ustedes negociaron y el gobierno de Juan Manuel Santos prácticamente dejó la mesa tendida, pero quien sirvió los platos es el gobierno actual. Bueno, allí hay varias cosas para uno decir. En primer lugar, ¿por qué se parte del supuesto que los tiempos se gastaron fue por FARC? Porque nosotros le decimos a la delegación del gobierno, si tienen problemas de tiempo no hay problema, nosotros traemos nuestros puntos y ustedes firman y nos gastamos mediodía. Pero no, de eso no se trata la mesa, porque ellos nos dirán lo mismo, pues entonces firmen ustedes lo que nosotros traemos. Entonces, simplemente son los tiempos necesarios para llegar a un acuerdo. Yo no creo lógico, digamos, plantearse de que la guerrilla estaba esperando para que el gobierno de Juan Manuel Santos no pudiera implementar. Nosotros no estábamos esperando nada, estábamos trabajando para llegar a un acuerdo. Y creo lo mismo de la delegación del gobierno, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros, de pronto, si nos pueden acusar de algo, de algún pecado, es de haber sido confiados, de creer. Porque nosotros estábamos en ese diálogo y en ese acuerdo con alma, vida y sombrero. Y nosotros de pronto nos pueden acusar de eso. ¿Por qué fueron tan mensos y creyeron que el establecimiento colombiano estaba también con alma, vida y sombrero? El gobierno de Santos y el sector de Santos puede que sí, porque es que el acuerdo se hace no con el gobierno, el acuerdo se hace con el Estado. Entonces nosotros confiamos en que hay un cambio de gobierno, pero el Estado sigue y además se dejan las guardas, se dejan las garantías
para que el gobierno que sigue se obligue a cumplir con el acuerdo. Y eso es lo que nosotros no previmos, que ese establecimiento fuera capaz de traicionar ese compromiso, que es lo que está haciendo el gobierno de Duque. ¿En algún momento ustedes en esa fase final de negociación llegaron a considerar la posibilidad de aplazar el cierre de la negociación para esperar al nuevo gobierno? No, realmente no. ¿Nunca lo pensaron? No, realmente no. Realmente no teníamos ese tipo de cálculo, porque confiamos en que estábamos, digamos, construyendo el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos como representante del Estado colombiano. Bueno, ya llevamos 3 años de la firma del acuerdo. 3 años de la firma en el Colón. En el Colón. Hoy, 3 años después, bueno, aclaremos, usted después del 93, hasta ahora, hasta el final, usted ya se quedó en la actividad política de las FARC. Bueno, yo estuve en la comisión política, en la comisión internacional, del 93 al 2002. ¿Y después? Del 2002, cuando el gobierno de Uribe empieza, la comisión internacional es recogida porque se acaban las posibilidades de trabajo, las seguridades en el mundo. Hay que tener en cuenta que ya entra también la repercusión negativa de la llamada lucha contra el terrorismo por las bombas de las Torres Gemelas. Entonces la Comisión Internacional en términos nuestros es recogida, o sea, todos nos venimos nuevamente para Colombia, a mí me corresponde, y allá llego en el 2002 al bloque Caribe, que terminó llamándose el bloque Martín Caballero. Ahí estoy en el bloque Caribe del 2002 al 2012, que es cuando la dirección me nombra parte del equipo de diálogo, primero en la etapa exploratoria y después en la etapa pública. Ya, bueno, usted, después de 3 años de haber firmado, usted hizo parte de quienes firmaron el acuerdo. Soñemos con este país que está tan complejo. Hoy, después de haber vivido esa experiencia, ¿qué le quitaría a lo que firmaron y qué le pondría a lo que firmaron para que esto no se hubiera complejizado como se complejizó? No, al acuerdo nada, ni una coma más ni una coma menos. Realmente, y en eso estamos de acuerdo con la delegación de la contraparte del gobierno, al definir como el mejor acuerdo posible. Nosotros como FARC y yo como plenipotenciario, yo hubiese querido muchas más cosas en beneficio de nuestra gente. Y cuando digo nuestra gente no estoy hablando únicamente de la guerrillerada, estoy hablando de la gente pobre de este país. Y estoy seguro que los delegados del gobierno hubieran querido muchas más cosas para el gobierno. Pero eso no se pudo, hasta ahí llegamos, ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? Entonces yo al acuerdo no le quitaría ni le colocaría nada. 3 años después, lo único que yo digo es, desafortunadamente, no avanzamos en la implementación. Ese es el problema. No avanzamos en la implementación porque no es el acuerdo el que polariza, ¿sí? Lo que polariza es esa extrema derecha que anhela la guerra y que casi que lo está logrando, atizados, por ejemplo, por los Estados Unidos. No sé si leyó las declaraciones de hoy, de ayer, del embajador de los Estados Unidos,
Entonces, hablando de que las marchas están impulsadas por la guerrilla y por las bandas criminales. Pero eso o sea, como si no hubiese habido un proceso de paz. Para allá voy. Es que el expresidente Andrés Pastrana ayer sacó una carta pública donde le dice al presidente Iván Duque no se deje intimidar, que detrás de las movilizaciones que hay en Colombia están los terroristas que negociaron privilegios y que se han negado a reconocer sus crímenes. Sí, Pastrana viene con ese cuento y él está loco hace rato. Y toda su locura radica en que él no fue capaz, él no leyó su oportunidad histórica que tuvo en el Caguán de construir la paz, ¿sí? No leyó esa posibilidad y la dilapidó, la perdió, pensando que militarmente nos podían acabar, pensando que la reingeniería militar, la ingeniería de las fuerzas militares le iba a permitir acabarnos. Se equivocó con eso y tiene que vivir con su equivocación. Entonces, yo no sé qué acuerdo está leyendo. Él dice que nosotros nos comprometimos a entregar rutas de narcotráfico, que nosotros nos comprometimos a entregar laboratorios de narcotráfico, y eso es mentira y hay una doble razón. En primer lugar, no existen rutas ni laboratorios de narcotráfico de las antiguas FARC, Ejército del Pueblo, porque nunca se tuvieron, ¿sí? Y en segunda razón, eso no dice el acuerdo. Eso no lo dice el acuerdo. Sí trataron de que eso dijera el acuerdo, pero es que nosotros no nos podemos comprometer con algo que no existe, ¿sí? Entonces, todo el cuento es, por ejemplo, que nosotros estamos violando el acuerdo. ¿Dónde? Que hay unas personas que se apartaron del acuerdo y lo violaron. Listo, en eso no tenemos discusión, ¿sí? Pero no nos pongan a nosotros, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la mayor parte de lo que estuvimos en la guerrilla de las FARC, no nos pongan a responder por los que se fueron. Bueno, pero a ustedes, explícita o implícitamente, se los hace responsables de estas movilizaciones que Colombia está viviendo hace ya 10 días. De alguna forma, los agentes del establecimiento político y económico o lo dicen expresamente o lo insinúan, que ustedes atizan la movilización de los jóvenes, de los campesinos, de los estudiantes, de los indígenas, porque a ustedes les interesa generar zozobra en el país. No, a nosotros no nos interesa generar zozobra. A nosotros, al contrario, lo que nos interesa es que el país avance, pero generando posibilidades reales para las mayorías, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Eso es lo que nos interesa. Entonces, claro, nosotros atizamos la protesta social, claro que sí. ¿No ve que estamos luchando por nuestros derechos, por los derechos de la gente? Nosotros no estamos luchando por defender nuestros intereses. Cuando nosotros decimos, es que hay que implementar el acuerdo, hay que implementar el acuerdo. Nosotros decimos, hombre, ese acuerdo no es para beneficiar a quienes estuvimos en la guerrilla. Ese acuerdo no es para eso. Lo podemos leer, lo podemos estudiar y eso ha hecho falta. Pedagogía de paz. Por ahí andan diciendo que es que a nosotros nos dan yo no sé cuántos millones de pesos de salario a los que fuimos guerrilleros de las FARC. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Qué fue que acordamos? El 90% del salario mínimo para los que no tienen trabajo. Eso fue lo que acordamos. ¿Sí? Y en la medida en que van saliendo los proyectos productivos, pues esa gente no tiene derecho a ese 90% del salario mínimo, que no llega ni siquiera a $1.000.000 de pesos, ustedes lo saben bien. Entonces, ese acuerdo se hizo para empezar a construir soluciones para los problemas de las mayorías. Fíjese, el tema de reincorporación,
es un subpunto, una parte del punto tercero, ¿sí? Es una parte del punto tercero. El solo punto tercero son 10 subpuntos, reincorporación es 1, pero al lado de eso están otros 5 puntos, ¿sí? Que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Ahí cuando nosotros hablamos de la reforma rural integral, nosotros no decimos que la tierra para los que estuvimos en la guerrilla, nosotros decimos tierra para el que no tiene o tiene muy poca y la quiera trabajar. O para el que ha sido desplazado, que la a los desplazados, que les devuelvan la tierra que les quitaron. Permítame, Marco, le hago este planteamiento. Yo, desde este canal, he ido periodísticamente a cubrir las diversas movilizaciones y he estado muy atento a observar el comportamiento de la gente que está en las marchas, mayoritariamente gente joven y algunas personas de 40 años en promedio. ¿No cree usted que ustedes terminaron entrampados, esto lo digo con mucho cuidado, terminaron entrampados por el establecimiento político y ustedes han hecho un gran esfuerzo en estos 3 años porque ese establecimiento los entienda o les deje de sindicar cosas, pero se han olvidado de construir un lenguaje de comunicación para los jóvenes y para la ciudadanía común? Porque si hoy en las marchas que se han hecho aparecieran ustedes a intentar hablarle a ese gran público, yo estoy seguro que los chiflarían, como chiflarían a cualquier político de cualquier partido que esté en el Congreso hoy representado, que venga a salir a una tarima a hablarles a pocos muchachos. Ellos están haciendo una manifestación tipo primavera, ellos en comunidad, pero da la impresión de que ustedes como dirigentes hoy políticos del nuevo partido FARC no han hecho tanto empeño por encontrar un lenguaje comunicativo con esta juventud, con estos nuevos colombianos, que como el que han hecho para tratar de que los entienda el establecimiento político. Mira, yo me quedo pensando, bueno, y ahorita mismo, hace 5 minutos, nosotros éramos los responsables, los incitadores de esas marchas, de ese paro. Y yo creo que en parte hay razón, pero no porque nos hayamos olvidado. De pronto hemos sido incapaces de construir una mejor estrategia comunicacional, por un lado. Pero por otro lado, también hemos sido incapaces de contrarrestar la ofensiva del establecimiento, ¿sí? Y entonces se conjugan las dos cosas, porque en estos 3 años del acuerdo, yo estuve el primer año, a mí me mandaron a mediados del 2016 a construir las condiciones de los campamentos donde iba a ser la gente, de todo lo que era el desarrollo del punto 1, del punto 3, que era la tregua bilateral y definitiva, cese de fuegos unilateral y definitivo, y la dejación de armas, en una cosa que se llamó el mecanismo de monitoreo y verificación, que estábamos con la ONU, con el gobierno y nosotros, FARC. Yo era el delegado de FARC en ese mecanismo, el jefe de esa misión nuestra. Y nosotros, desde ese momento acá, uno encuentra que cada que habla con la gente, y eso lo hemos vivido en las 2 campañas, cada que uno logra hablar con la gente,
que logra comunicarse con la gente, no solamente echar el cuento, sino venga, conversamos, y usted me pregunta y yo le contesto, y yo le pregunto y usted me contesta y establecemos de verdad comunicación. Uno encuentra el respaldo de la gente. Uno encuentra, yo no entendía eso, es que yo no sabía que eso era así, ¿sí? Porque hay toda una campaña de estigmatización muy grande. ¿Y ustedes no previeron eso cuando estaban en el proceso de negociación, que iban a tener que tener una gran estrategia comunicativa? Sí, pero una gran estrategia comunicativa, y ahí es que yo le digo que nosotros estábamos confiados, porque la estrategia comunicativa que nosotros pensamos fue en un ambiente positivo. No polarizado. No en un ambiente negativo y de estigmatización. ¿Sí? Es que eso es muy complicado. Ahora, la reacción, ahora mismo, en cuanto uno va a la marcha y se vincula, hay una reacción contraria, y no solamente al partido FARC, es a todos los partidos. El que pretenda Así es. adueñarse, el que pretenda capitalizar de manera oportunista la lucha de la gente, porque hay mucha gente que está de acuerdo, ¿sí? Hay mucha gente, ahí está, hay militancia nuestra, hay amigos, simpatizantes nuestros, ¿no? Pero al lado de ellos hay gente que no nos quiere, pero que en esencia, porque son pueblo, tienen los mismos problemas, y tenemos que trabajar es para solucionar esos problemas de toda la gente y no solamente de los nuestros. Marco, una de las indicaciones más graves que se le hace al proceso de paz acordado con ustedes es que el precio que el país pagó fue permitir que crecieran los cultivos ilícitos, y que de alguna manera, es lo que insinúa el establecimiento, Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno y hasta el equipo negociador se hizo el ojo ciego para no ver que están creciendo los territorios inundados de coca. Usted hace un rato dijo que usted no tiene nada que ver con laboratorios, ni con cultivos, ni con este tipo de cosas. Hoy le pregunto, ya usted es un político actuante, es legislador. ¿Qué proponen ustedes como partido, como dirigentes políticos al país, para resolver este problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico que se está volviendo a enseñorear del país? Bueno, nosotros eso lo tenemos muy claro y lo discutimos bastante en La Habana. Y nosotros decimos, implementemos el acuerdo. Y ahí hacemos nosotros una división de las diferentes eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre que el campesino que siembra la coca, que siembra la marihuana, no es narcotraficante. Correcto. ¿Sí? Es un sobreviviente de la miseria. Exacto. Entonces, nosotros acordamos el plan de sustitución voluntaria de cultivos para resolver eso, para decirle al campesino, convencerlo, venga señor campesino, usted tiene unas hectáreas de coca, ¿sí? Vamos a arrancar esa coca. Sí, con mucho gusto, arranquémosla. A mí no es que me guste la coca, pero ¿y de qué vivo? Pues venga, vamos a ver en esa tierra usted qué puede producir. Que puede producir cacao. Listo, aquí están todas las condiciones para que usted produzca cacao. Vamos a arrancar la coca. Sí, pero de aquí a que empiece a producir el cacao, y mientras tanto, ¿de qué vivo? No hay problema, aquí hay un subsidio mensual para que viva. Eso está acordado. Y eso es sentido común. Pero no funciona. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en algunas partes estaba avanzado. Sí. Y se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasó con el campesino en el Putumayo que arrancó la coca y que estaba esperando la ayuda económica y técnica para sembrar cualquier otra cosa? ¿Qué pasa con él? Se quedó en la mitad del camino.
ya no le van a dar más plata, entonces ¿qué hace? Pues se va a sembrar coca otra vez. Eso es lo que están logrando con haber suspendido el PENIS, el Plan Nacional para la Sustitución de Cultivos. Pero decimos dos cosas más, fíjese, decimos dos cosas más. Decimos, hombre, atendamos al consumidor como lo que es, como un enfermo. Es un enfermo, atendámoslo desde el punto de vista de salud pública, ¿sí? Y hagamos campañas de prevención. Y lo otro, vamos a llamar de verdad a la lucha contra los narcotraficantes, que ese no es un problema de Colombia únicamente, es un problema mundial y es un problema grave, ¿sí? Pero contra los narcotraficantes, empecemos por controlar el tema financiero. Eso está ahí en el acuerdo. El transporte, los precursores. Nosotros decimos, mire, ahí en el Patiá, en estos días estuvimos en una reunión ahí en Caloto, y entonces le decíamos a la fuerza pública, bueno, pero ¿por qué nadie nos explica? En el Patía, que tiene 50 habitantes, hay 20 bombas de gasolina. Con autorización del Estado. Las llamadas estaciones de servicio ahora, ¿sí? Claro, con todos los permisos y todo. ¿Quién compra toda esa gasolina, por favor? Eso sí es frito se come, gallina lo pone y blanco es, ¿no? ¿Por qué no explican eso? Bueno. ¿Por qué no explican, perdón, cómo hacen para llevar los precursores químicos a los laboratorios? Y los bulldozers y las máquinas para las minas. Para allá iba. Semejantes máquinas, semejante tamaño de máquinas, y aparecen por allá en las profundidades de la minería ilegal. Y nadie se da cuenta. Nadie las vio. Nadie se da cuenta. Entonces busquemos por donde es, porque estamos buscando el ahogado río arriba. Bueno. Dentro de todas estas movilizaciones que se están haciendo, además de que se está pidiendo que el gobierno se comprometa a no reforma pensional, no reforma laboral, etcétera, 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 también se está hablando que el gobierno se comprometa a negociar con el ELN y que se comprometa a cumplir los acuerdos, a no destruir el acuerdo que se vino con ustedes. ¿Usted ve factible que se haga una negociación pronta con el ELN que le baje temperatura a este ánimo de volvernos a traer a la guerra? Mire, ese es un tema de voluntad política. Y yo, frente a este gobierno, soy pesimista de que tenga de verdad voluntad política, porque lo hemos vivido en el Congreso. Hemos hecho muchas discusiones por las leyes que intentan imponer, algunas que han aprobado, que lo que quieren hacer es cercar una eventual negociación con el ELN y más o menos que el ELN tenga que llegar a una mesa a firmar lo que el gobierno quiera. Esa es como la visión, ¿sí? Un poco la visión de este gobierno es, pues los equivocados son ellos son los que tienen que corregir. Y como para ellos, esos luchadores que son el ELN y eso que éramos nosotros los guerrilleros, somos unos bandidos, ¿sí? Somos unos delincuentes. Entonces, desde que usted tiene esa concepción, no puede pensar en sentarse de igual a igual con el otro a construir un acuerdo. Entonces yo frente a este gobierno soy digamos pesimista, pero no es que no haya ninguna posibilidad. Claro, hay unos adelantos, hay una agenda, hay unos puntos acordados, hay adelantos dentro del desarrollo de esos puntos. ¿Por qué no los estudian y miran a ver qué se puede hacer y se puede adelantar? Pero el solo hecho de avanzar en establecer la mesa, ¿sí? Ese solo hecho es un mensaje positivo
para la sociedad y para el mundo. Pero si el mensaje es al contrario, tráigame esos bandidos que se fueron con el cuento del diálogo y ahora ya yo no voy a cumplir eso porque yo no fui el que firmé, desconociendo la normatividad internacional, ahí sí queda muy difícil. El gobierno actual se ha dedicado a cazar peleas con los países del vecindario, por razones ideológicas, fundamentalmente de geopolítica. ¿Usted cree que esa amenaza, porque yo la considero una amenaza que Pompeo hizo recientemente, de que nuestro gobierno está dispuesto a apoyar a las democracias del continente para que las protestas no terminen en sublevación? Esa fue textualmente la frase que él usó. ¿Usted considera que hay riesgo de que pudiera encenderse el vecindario y con eso Colombia, de que aquí se prendiera una guerra subcontinental? Mire, el riesgo está latente, porque no se descarta una agresión militar a Venezuela fundamentalmente, y este gobierno se casó con esa posibilidad, ¿sí? Hoy mismo está reunido en Bogotá el TIAR, sí, un mecanismo que es un zombie. Lo están tratando de revivir para agredir al vecino. Es un intento de hacer una OTAN chiquitica, pero sin dientes. Claro, ¿con el poder de quién? Con el poder de los Estados Unidos, ¿sí? Y es una política, además, que está ahí, pero como cuando las cosas dependen de una sola persona, en cualquier momento el presidente de los Estados Unidos puede decir ataque o no ataque, ¿sí? Y eso Colombia y la comunidad internacional no puede estar sometida a eso. Tiene que generar salvaguardas para que eso no ocurra. Es que la guerra no nos beneficia a nadie, ¿sí? Y lo digo desde venir de la guerrilla, eso no beneficia, ¿sí? Y en el caso de una agresión a Venezuela, el frente de guerra sería Colombia. ¿Cómo nos vamos a escapar si somos los vecinos ahí? ¿Sí? Y somos los que estamos, digamos, con todas las posibilidades para los Estados Unidos. Tienen los permisos de utilizar las bases, pero además tienen un gobierno que no hace sino que decirles que sí. Ese es un peligro que nosotros tenemos que alejar, tenemos que ayudar a que se enfríen las relaciones y dejar que cada pueblo solucione sus propios problemas, ¿sí? Pero es que nosotros tenemos un gobierno especialista en Venezuela, ¿no? Pero un gobierno que no le responde a su propio pueblo frente a los problemas que estamos viviendo. Y por eso está el paro. Marco, yo comencé esta entrevista pidiéndole que nos hablara de su niñez, de su familia, de su juventud, de cómo entró a todo este mundo de la militancia guerrillera. Después de 42 años de usted haber tomado esa decisión, que la tomó en el 77, hoy párese frente a esos jóvenes que están ahí en las movilizaciones, que primero que tienen una comunicación que usted y yo no teníamos cuando teníamos 20 años, tienen estos celulares, estos computadores, las redes sociales, tienen el mundo globalizado en la palma de la mano, pero que tampoco creen en los discursos binarios en los que usted y yo, por ser de nuestra generación, creíamos. El patrón, el trabajador, el rico, el pobre, la derecha, la izquierda, sino que hoy son más prismáticos, ven más grises y más negros y más blancos en todo el espectro. ¿Qué le dice usted a esa juventud que quiere un país que se olvide de las guerras, que se olvide de las guerrillas, de los paramilitares, de un establecimiento oprobioso y que lo único que está pidiendo es déjenos vivir el siglo XXI? Yo creo que
eso coincide con lo que nosotros hemos venido planteando, porque es que eso es la paz con justicia social. Lo que yo le decía ahora, que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo, es que es eso, ¿sí? Ya se han logrado quitar una serie de cosas que teníamos nosotros encima cuando éramos jóvenes hace tanto tiempo. Se han logrado quitar. Es que yo recuerdo que cuando yo era joven, uno iba a Bogotá con tenis y corría el riesgo que lo llevara la policía, porque esa era ropa de ladrón, de raponero. Ahora todos teníamos que ir con corbata. Ahora resulta que no, ahora resulta que los famosos y los no famosos andan con saco y corbata y en tenis, o no tienen corbata, y bueno, una cantidad de cosas que se han quitado de encima afortunadamente, ¿sí? Pero decimos es eso, que la gente pueda hacer, ¿sí? Que si usted realmente lo que quiere es dedicarse a salvar el planeta, lo pueda hacer. Y eso es la paz con justicia social. Sí, pero si a usted lo llamaran por algún motivo, un grupo de jóvenes que están ahora en esta efervescencia, decirle, venga, don Marco, denos un punto de vista, denos una sugerencia, ¿usted qué le diría a ese movimiento social juvenil que está ahí en las calles? Yo primero les diría que les regalo el don, y segundo, les diría que sigan haciendo lo mismo, que sigan luchando por sus derechos. ¿Y alguna sugerencia para que no se dejen provocar, para que esto termine en violencia? ¿Cómo protegerse de eso? Yo creo que eso lo tienen claro. Yo creo que la gente, los muchachos tienen eso claro, los muchachos, las muchachas tienen eso claro y saben lo que son las provocaciones. Y cada día se protegen más. Si usted mira el desarrollo de las marchas, de los cacerolazos, de las concentraciones en estos últimos 2, 3, 4 días, no ha habido enfrentamiento, ¿sí? Porque hay un conocimiento de cómo es que vienen las provocaciones, y me parece que eso es lo esencial. El ser humano nunca puede conformarse. La inconformidad es la base del desarrollo, pero está conducida bien, ¿sí? Y eso que están expresando los muchachos, los adolescentes y los no tan muchachos, hombres y mujeres, en estas marchas, es precisamente eso, es decir, hombre, déjennos vivir, permítanos trabajar, permítanos estudiar, permítanos ejercer nuestros derechos, no nos ahoguen económicamente, ¿sí? Dejen que la gente pueda avanzar, pero no dediquen toda la ganancia al sector financiero, no se roben la plata, acaben con la corrupción. Eso es lo que está diciendo la gente. El Comité Nacional de Paro se está sentando con los negociadores del gobierno. En la última encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría, el 74% de la población estaría aspirando a que la negociación se hiciera entre el gobierno, el Comité Nacional de Paro y representación de organizaciones sociales diversas. ¿Usted cómo ve esa oportunidad, esa posibilidad? Yo creo que hay que abrir espacio a la mayor cantidad de participación posible, ¿sí? Porque es que eso es la democracia. Es que la democracia es que la gente pueda opinar, pueda defender sus opiniones. Y entonces, sobre la base de esas opiniones, construir soluciones. Nosotros lo hemos dicho, cuando hablamos de la nueva forma de hacer política, nosotros decimos, venimos aquí a la comunidad, pero no a ofrecer una solución. Venimos a ofrecer nuestro hombro para juntarlo con el de ustedes y trabajar en una solución.
pero quien conoce la solución es la comunidad, no nosotros. Cuando nosotros vamos llegando y encontramos casi imposible llegar, decimos aquí lo que necesitan es un puente. Y llegamos contentos allá a decirles vamos a trabajar por un puente. La gente nos dice no, fíjese que el puente es necesario, pero más que eso, lo primero que necesitamos es alcantarillado. Así es. Porque es la gente la que vive ahí, ¿sí? Es la gente la que sufre los problemas diariamente y es la gente la que da soluciones y dice hagamos esto, hagamos lo otro, y en la medida en que se van juntando todas esas propuestas podemos construir algo que realmente responda a las mayorías. Le agradecemos a Marco Calarcá que nos haya regalado este rato para conversar con ustedes y conmigo sobre un ejercicio de recuperación de la memoria histórica. La recuperación de la memoria histórica no se hace en los museos, no se hace solo en las universidades, se hace en los medios de comunicación. Este es un ejercicio en el que este medio de comunicación se quiere comprometer a traer protagonistas de la historia, a que nos muestren, nos dejen ver su mirada y desde su mirada nos cuenten cómo se ha construido o deconstruido la historia contemporánea de este país, para que especialmente los más jóvenes la conozcan, la puedan digerir y tengan elementos de juicio para no repetir errores y para no entregar banderas del cambio social justo y democrático que tanto requiere Colombia. Muchas gracias, José Alberto, por esta posibilidad. De verdad que es una forma diferente de demostrar la realidad y muchas gracias al Canal 2 por hacerlo posible. Así es.